Tito, entrego este lugar a tu disposición ahora. Que Dios te siga usando de la manera que te está usando. Este es el lugar, el púlpito sagrado de Dios, y lo dejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios te use de una manera sobrenatural en esta mañana. Tito, que Dios te bendiga. Dios bendiga al pueblo. Dale la mano a tu hermano y dile: si no fuera por ti, yo sería el más bello en este lugar. Pero díselo, alabado a Dios, aleluya. Verdaderamente el Señor es bueno, es maravilloso. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, alabado sea Dios, aleluya. Verdaderamente me regocijo, alabado sea Dios, aleluya. Quiero dar las gracias primeramente a mi Señor Jesucristo por haberme permitido estar aquí en medio de vosotros, aleluya, compartiendo la palabra de Dios, aleluya. Le quiero dar también las gracias a mi hermano Bruno y al pastor Gregorio, que bueno, me han adoptado, aleluya, ya me han adoptado, y como quien dice, ya yo estoy aquí con ustedes, alabado sea Dios, y verdaderamente me regocijo, como dice el pastor. Vengo desde la ciudad de Nueva York, el condado de La Paz, el sur del Bronx. Allí estamos trabajando, alabado sea Dios, aleluya. Nos estamos regocijando, pertenezco a una iglesia que está afiliada a las asambleas de Dios, y en aquel lugar estamos trabajando, y yo creo que este es el tiempo de Dios. Dale la mano a tu hermano y dile: estamos en el tiempo de Dios. Díselo, díselo, díselo. Estamos en el tiempo de Dios. Y créanme, mis queridos hermanos, que verdaderamente pues yo me regocijo antes de predicar. A mí me gusta siempre testificar de la grandeza de mi Señor Jesucristo. Y créanme, mis queridos hermanos, que por 18 años estuve atado en el vicio de la droga. Me crié en un hogar disfuncional, donde mi padre fue un preso político, mi madre fue una mujer enferma de la mente. Me crié en un ambiente que cuando papi entraba por las puertas, lo que recibía de mi padre eran problemas dentro de mi hogar. Y créanme que a temprana edad comencé a compartir con unos amigos mío en un residencial público llamado Juan Amato en Cataño, Puerto Rico. Y uno de aquellos niños me dijo: Tito, el que te di a ti, yo te voy a defender. Oye, yo me sentí seguro. Aquellos niños fumaban, yo aprendí a fumar. Ellos bebían, yo aprendí a beber. A la edad de los 12 años estaba dentro de un mangle, inyectándome heroína por la pena, perdido, sin fe, sin esperanza, como dice la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que Cristo ha venido a buscar a los que se han perdido. Sin embargo, por ahí comenzó mi vida delictiva, a caer en diferentes instituciones penales, preso en Puerto Rico. Mi vida fue un desastre, era una persona sumamente orgullosa. Tú me hablabas a mí de Dios, yo te decía: no me hable de Dios. Pero sin embargo, créanme que yo era un instrumento de Satanás, pero hoy en día soy un instrumento para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Sin embargo, muchas veces, aunque viví una vida exagerada, viví una vida cómoda. Trabajé con una organización de narcotraficantes en Puerto Rico que enterraron 50 millones de dólares. En un tiempo viví cómodo, tenía casa, tenía negocio, tenía carro, tenía prendas, dinero, droga. Hoy en día no tengo esa basura, pero tengo a Dios, que vale más que todo eso. Sin embargo, muchas veces entraba a mi casa a hacer transacciones de droga, y yo veía a aquel viejito, mi papá, le salían lágrimas y había algo que me tocaba el corazón. Y yo decía: yo no puedo seguir en estas pocas vergüenzas. Conocí una mujer, la cual hoy en día no está conmigo en este lugar, pero yo espero y la voy a traer pronto para que ustedes la conozcan. Una mujer que estuvo 15 años en las drogas, una mujer que la enviaron desde la ciudad de Nueva York a Puerto Rico. Cuando la conocí, wow, la conocí con 5 hijos. Papá Dios me bendijo, me dio una gemela. Ya no son 5, son 7 y 2 nietos que papá Dios nos ha dado. Óigame, y cuando conocí a esta mujer, una mujer que pesaba 60 libras, pero hoy en día papá Dios me la ha puesto más linda que Jennifer López, y no la cambio por nada. Sin embargo, créanme que un día mi esposa, estando encinta en una parada de guagua, había una viejita, y aquella viejita trataba de tocarle la barriga a mi esposa para orar, y yo jalaba a mi esposa y le decía: no te dejes tocar de esa vieja loca. Y aquella mujer abrió los ojos, y cuando ella me miraba yo temblaba, y me dijo estas palabras: tú vas a predicar este evangelio. Y hoy en día yo puedo decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero en esta mañana en California mis ojos te ven. Yo no entendía que Dios estaba llamando a mi vida.
Sin embargo, comenzaron las masacres en Puerto Rico. Dios me guardó el 28 de diciembre en la calle San Juan, allí en Santurce. Allí se registró una de las primeras masacres. Mataron a tiro a 4 personas, hirieron a 7. Me corrieron a tiro por toda aquella calle. Pero yo siempre he dicho una cosa, que cuando Dios tiene un plan y un propósito con el hombre, el enemigo va a venir como río, mas el Espíritu de Jehová de levantar bandera. Y aunque tú andes en el valle de sombra y de muerte, no temas, porque tus hijos y tu hogar están en las manos de Dios. Mira, comenzaron las masacres. Perdí todo. Me fumé $90,000 en 3 semanas. Perdí los negocios, perdí todo lo que tenía. Créanme que mi esposa salió huyendo a la ciudad de Nueva York. Me quedé en Puerto Rico. Tengo una hermana menor que se llama Tita, y yo creo que Tita la tocó Dios. Y un día apareció y me dijo: Tito, vente. Y me llevó a una tienda bien pobre que se llama Me Salvé, y me compró un jaquelcito de hule de $7.99. Y le dije: Tita, pero si aquí no cae nieve ni hace frío. Me llevó al aeropuerto, y allí en el aeropuerto me dio un ticket $35. Le dije: Tita, ¿qué tú haces? Me partió el corazón un jíbaro. Yo no sé hablar inglés. Mi mamá, mi papá, mi gente con los que yo me he criado. Me dijo: Tito, nos vemos, y me dio la espalda. Me monté en aquel avión, llegué un 6 de febrero a la ciudad de Nueva York. Wow. Y ellos pensando que enviándome a Nueva York se iba a resolver el problema. Mentira. ¿Por qué mentira? Porque mira, hermano, el mismo demonio que aterrizó conmigo a la edad de los 12 años fue el que estuvo conmigo todo el tiempo. Créame, ¿por qué demonio? Porque en el momento que tú usas droga o te da un palo de tequila, tú sientes un arrebato. Pero cuando se te va el arrebato, el diablo juega con tu mente, roba esto, al aquello. Y hoy en día sí hay muchos por la calle, pero Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para decirle al diablo: basta, en el nombre de Jesús. Yo le voy a decir, en la ciudad de Nueva York, cuando llegué, una botella de Crea en Puerto Rico valía $8. Aquí me costaba $2. Yo dije: bingo, estoy donde me gusta. Al frente de mi iglesia, allí yo tenía un punto de droga. A mi pastor en 2 ocasiones lo asalté, le quité todo lo que tenía. Pero un día papá Dios me sacó del punto de droga, me lavó con su sangre, me constituyó predicador. Y hoy en día vivo predicando que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, hay un Dios que liberta. Y ya Cristo está en la puerta, iglesia. Sin embargo, créanme, mis queridos hermanos, que seguía en la poca vergüenza, no cambiaba. En el 1993 entró la policía, PCW, que son los trabajadores sociales de la ciudad de Nueva York, y las noticias. Y no es fácil cuando el gobierno me quitaba a mí mis 7 hijos dentro de una guagua blanca de la ciudad. Mis hijos llorando: papi, mami, ayúdeme. Y yo sin poder hacer nada. Aquella noche cuando se llevaron los hijos míos, me soltaron a mí, a mi esposa. Mi esposa se fue para el casa de su mamá. Aquí yo no tenía papi, aquí yo no tenía mami. Lo que tenía lo había perdido. ¿Saben dónde terminé? En la 170, donde para el tren en Girón. 6 meses sin bañarme, comiendo de los zapacones de la basura, pidiendo chavo en la ciudad de Nueva York, perdido, sin fe, sin esperanza, con un carrito recogiendo latas y botellas. Muchas veces entraba a las iglesias y a veces lo que veía era el prejuicio: sigue usando droga que te va a llevar el diablo. Otros me decían: te veo con sida. Otros me decían: te veo muerto. Y muchas veces salía y me sentaba y le preguntaba: papá Dios, yo voy a morir siendo un adicto a droga. Pero yo te voy a decir una cosa, que cuando los religiosos, cuando los hipócritas, cuando el mundo y la sociedad me despreciaba, había una voz que me decía: ahora es cuando más te amo. Tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está más cerca de lo que pensamos. Mire, yo estaba cansado. He corrido Guitarro y Hassan, Barnabas Junior Hospital, programa de Metadona. Estaba cansado. Un día me levanté un domingo y oí una voz que me decía: Tito, mátate. Dale la mano a tu hermano y dile: tú vales mucho. Tú vales mucho. Y oí una voz que me decía: Tito, mátate. Sin embargo, aquel domingo me levanté, había una pompa de agua, me mojé mi cara, mi cabello, cogí mi carrito, mis latas, mis botellas, y me fui a caminar sin fe, sin esperanza. Pasé por una iglesia donde habían unos hombres que hablaban de Dios y me arrodillé. Lo único que me quedé dormido, no sé para qué yo me arrodillé. Sin embargo, sentí uno que me tocó y me dijo: tú quieres ser sano. Y lo miré con mi corazón hecho pedazos y le dije: ¿qué yo tengo que hacer? Porque a veces reímos y actuamos como los payasos, pero nuestro cuarto y nuestra almohada es testigo de la pobreza en que muchos de nosotros vivimos. Le dije: ¿qué yo tengo que hacer? Yo estoy cansado.
me llevó, me dijo: vente, te voy a llevar a un programa de rehabilitación a droga. Me llevó a un programa de rehabilitación a droga y allí me metí a romper un vicio de droga por 18 años. Los primeros 3 días yo me evacuaba encima, yo me orinaba encima. Lo que yo comía lo devolvía, lo que bebía lo devolvía. Me acostaba en la cama, en el piso. Tenía convulsiones, dolores de hueso. Ya yo no podía más. Había un muchacho leyendo la Biblia y le dije a aquel muchacho: cierra el libro ese y dame ropa, porque yo voy para la calle. Yo vengo de un lugar donde no me dieron educación. Lo mío era robar, asaltar y a buscármela en las calles. Y cuando me dio una chancleta y unos pantalones cortos, me dijo: Tito, quien va a cambiar tu vida va a ser Dios. Oye, y comencé a bajar aquellas escaleras. Para el primero que yo viera de frente, tú me das o yo te llevo. Pero allí había una capilla y yo no sé qué fue lo que me dio con meterme dentro de aquella capilla, que sin saber orar y sin saber nada de Dios, me arrodillé. Y cuando me arrodillé, lo único que le dije a Dios: Dios, si tú cambias. Cuando yo dije esas palabras, cuando me fui a mover, yo sentí que estaba paralizado. Cuando yo abrí mis ojos, yo veía una nube que venía hacia encima de mí. Cuando yo vi aquello, me asusté. Volví, clamé y le dije: Dios, guárdame. Cuando dije esas palabras, me levanté de aquel lugar, tumbé los bancos, tumbé la silla. Pero algo había experimentado en mi vida, que la diarrea, los vómitos, lo que estuve buscando en la droga, en el crack, en las calles, nunca lo había encontrado. Pero aquel día Jesús llenó mi vacío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Antes me levantaba y era brincar en la bodega en Nueva York. Hoy en día me levanto y mira, no hace falta esa basura, porque cuando Dios llega, Él cambia. Sin embargo, yo digo que Dios ha sido bueno. Papá Dios me llama. Mira, hermano, yo he visto muchos milagros. Yo no le sirvo ni a Changó, ni a Ñemañá, ni a la Virgencita de Guadalupe, ni a Walter Mercado, ni a Celia Cruz. Le sirvo a un Cristo de poder. Mire, he visto tantos milagros que Dios ha hecho. Acabo de llegar de Honduras, donde una niña muda salió hablando, donde un señor con Alzheimer salió serenito. Yo he visto la gloria de Dios. Personas ciegas, Dios devolverle la vista. Personas en silla de ruedas, salís caminando. A mi esposa me le atacó un cáncer. Tenía que estar muerta. ¿Saben una cosa? Me empezaron a darle quimo. Hay 2 quimos, uno colorado y uno blanco. Y el doctor decía: guau, a tu esposa no se le cae el cabello, hay que darle radiación. Empezaron a poner un montón de tatú y le daban radiación. El doctor me llama y me dice: mira, el 18 de abril tú ves todo esto. Esto es cáncer, esto es cervical cáncer, esto es un tumor y el cáncer se ha regado. Yo le voy a decir una cosa: el 22 hay que operarla. Me acuerdo que la llevo al hospital Lincoln el 22 de abril a las 7 de la mañana, medicina nuclear. La dejo en aquel lugar. Me dicen: regresa a las 5. Y como a las 5:15 regreso. Cuando regreso veo a mi esposa comiendo y jugando con una enfermera. Le pregunto a la enfermera: ¿y ella no iba a ser operada? Me dijo: no sé, pero el doctor me dijo que le trajera comida. Y como a las 5:30 empezaron a llegar resultados de laboratorio, empezaron a llegar médicos, empezaron a llegar doctores. Y a las 6:45 de la tarde el doctor le dijo: bájese de la camilla, porque el cáncer, porque el tumor había desaparecido. Mire, yo le sirvo a un Dios grande. Papá Dios me llama y me dice: Tito, prepárate que vas a estudiar. Y yo miraba al cielo y decía: papá Dios, tú eres loco, un analfabeta. Me mandaban para la escuela y me iba para un crematorio a recoger látigo y botella. Yo no sabía leer ni escribir. Y oí una voz que me decía: prepárate que vas a estudiar. Un día papá Dios me llevó a los institutos de las asambleas de Dios en Juan 3:16. Allí papá Dios me metió, me enseñó a leer, me enseñó a escribir. Terminé mis 4 años, terminé un bachillerato y ahora comienzo mi primer año en mi maestría en teología. Y cuando termine hacer 4 años en filosofía, para adquirir un doctorado, para dar por gracia lo que por gracia he recibido. Porque en 1 Corintios 1:28 dice la Biblia que Dios levanta al adúltero, al fornicario, al tecato, al pillo, al tramposo, a lo que no sirve. ¿Tú sabes para qué? Para avergonzar a los sabios y a los sabios de este mundo. Mira, Dios ha sido bueno.
he estado viajando, he estado en casi 13 países predicando la palabra de Dios. He estado en la República Dominicana allá con mis hermanos comiendo plátanos y gozándonos en todos aquellos lugares. Allá papá Dios nos dio una casa, allá en Bonao una iglesia y un orfanatorio. De ahí el Señor me sacó y me llevó a Haití. Y ¿sabes cómo los haitianos le dicen a papá Dios? Papá Bonje. De allí el Señor me saca, me llevó entre Venezuela y Colombia con los indios guajiros. Y ¿sabe cómo los indios alaban a Dios? Plataya kunai malegua, plataya kunai, oh malegua, plataya kunai. Malegua es Dios, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. De allí el Señor me sacó, me llevó a Cuba, por toda la parte sur de Cuba. Yo digo que Dios es maravilloso, De allí el Señor me saca, me lleva a San Salvador. Allá me da un orfanatorio, una iglesia en Sonsonate. Allí estoy trabajando. El Señor me saca de Sonsonate, me voy por toda la frontera, entro por Ocotepeque, paso por Santa Bárbara, aterrizo en San Pedro Sula. Y allá Dios nos da dos iglesias, una en la Colonia del Carmen y otra en La Yeta. Porque yo digo que Dios todavía está en su trono. Mire, yo le digo, Dios ha sido bueno. En el 96 papá Dios me devolvió mi esposa, mis 7 hijos. Hoy en día tengo 2 nietos, un perrito, un pajarito, un gatito. Porque lo que el diablo me quitó, papá Dios me lo devolvió. Yo digo que Dios ha sido bueno. Wow, cuando me convertí era un pentecostal que sí hablaba en lengua. Y salía de los cultos, vaso, copa, cuchara, maleta, tenedor, rambo, tira la bazuca. Oye, brincaba y lanzaba. Pero un día Dios me habló por su palabra. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, la Biblia dice: bienaventurados los limpios de corazón. Le dije: Dios, no te voy a servir, porque dentro de mi corazón hay odio, hay raíces de amargura, hay maldad, hay sufrimiento. A la edad de los 14 años fui sodomizado, violado sexualmente. Gente más grande que yo me engañaron, me dijeron: Tito, vente, te voy a regalar un caballo. Y cometieron actos vergonzosos. No es fácil cuando un hombre pasa por este proceso. Aquella gente que iban a mi casa a comer, a jugar, se reían, se burlaban, me señalaban, vivía complejado. Mi compañero era media vez en el río Winston y las playas donde yo derramaba mis lágrimas. Nadie entendía mi dolor. Pero en estos caminos sí una cosa yo he aprendido: que aquí los hombres nos han podido herir, pero Cristo sanará tus heridas. Puedo decir que salí a un viaje misionero de Santo Domingo a Nueva York, y cuando mi avión aterrizó en Puerto Rico me dijeron: hay que abordar en 8 horas, y de mi casa al aeropuerto son 15 minutos. Y yo fui allí y le dije: mami, tengo hambre, cocíname. Y mi mamá me estaba haciendo comida, y mientras me hacía comida yo fui a la tiendita. Y cuando fui a la tiendita me encontré con estos 3 hombres ya mayores de edad. Me vieron joven, saludable. Cuando los vi, wow, descargué. Le dije el daño que me habían hecho, le dije lo que yo sentía hacia ellos. Pero aún siendo la víctima, me humillé, pedí perdón, empecé a llorar. Uno de ellos llegó llorando, me abrazó y me dijo: Tito, yo quiero lo que tú tienes. Allí aceptó a papá Dios, y hoy en día es un gran pastor allá en mi pueblo, en Cataño, Puerto Rico. Por aquellos dos estoy orando, para que Dios les bote la botella de ron y también los envíe a predicar. Yo les quiero decir una cosa, mis queridos hermanos. Yo verdaderamente no canto tan lindo como los hermanos que cantaron. Una vez mi pastor me puso a cantar en una escuelita dominical que cantan 2 coritos. Y cuando iba a cantar el segundo, que abrí los ojos, no había casi nadie. Y el pastor me dijo: Tito, no cante. Verdaderamente yo no sé cantar, pero yo una cosa le digo, hermano. Yo era el bueno al puño. Yo todos los días estaba en los puntos de droga peleando el puño. Y todavía sigo. Lo único que no uso el golpe, sino la Biblia, para darle en la cara al diablo. A lo mejor yo no sé cantar, pero si ustedes me dejan a mí predicar unos 20 o 25 minutos, yo sé que nos vamos a gozar. ¿Cuántos dicen gloria? Pues vamos a ponernos de pie. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente
para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor.